Todo comenzó hace pocas semanas, cuando recibí un paper académico publicado recientemente sobre genética y geografía. Evidencia genética de dos poblaciones fundadoras de las Américas. Al principio pensé que era uno más de los cientos de estudios que intentan validar teorías obsoletas de los libros de texto, como el poblamiento de América del Sur desde el estrecho de Bering. Fue por esto que me sorprendió. El estudio demostraba la conexión genética con pueblos al otro lado del Océano Pacífico. Este rastro es prácticamente inexistente en América del Norte, por lo que en este caso la ruta clásica de Bering estaba descartada. El estudio se enfocaba en pueblos muy antiguos ubicados en la Amazonía brasileña, más específicamente en la región de Rondônia y el Mato Grosso, donde los glaciares se convierten en ríos y los Andes se convierten en selva. Aquí viven los Suruí y los Caritiana. Su vida ancestral, vestimentas y rituales han permanecido inalterados. El estudio demostraba que estos pueblos amazónicos tienen un origen genético al otro lado del Océano Pacífico, específicamente de Australia, Polinesia y las Islas Andamán de la India. Aquí, una de las conexiones genéticas más fuertes es con el pueblo poco contactado de los Onge, justamente donde una vez yaciera el continente perdido de Sundaland. Pero lo verdaderamente impresionante era que esta conexión genética se remontaba a más de 15.000 años. Imaginen eso, antes del diluvio y del Younger Dryas. Esto era la prueba irrefutable de que una antigua civilización cruzó los mares del Pacífico, dejando un rastro de estructuras megalíticas desde Asia hasta los Andes. La clave está en comprender lo que realmente implica este paper. No estamos diciendo que las poblaciones actuales de la Amazonía desciendan directamente de estos pueblos al otro lado del océano, en Australia, Polinesia o la India. La realidad es mucho más profunda y misteriosa. Lo que estas señales genéticas demuestran es que comparten un linaje ancestral común, una rama de la humanidad que aún es desconocida. Para entender la magnitud de esto, debemos dirigirnos a Asia, específicamente al centro de China, en la provincia de Hubei, en el distrito de Yongxian, el sitio arqueológico del río Kuyan. En 1990, en este sitio se descubrió el cráneo fósil conocido como Yongxian II, un homínido de más de 1 millón de años de antigüedad. El reciente estudio de este cráneo sugiere que pertenece al mismo linaje del hombre dragón, Homo longi, y está estrechamente relacionado con los misteriosos denisovianos. Desde el corazón de China, nos dirigimos al sudeste asiático, hacia el archipiélago de Indonesia, en las islas de Sulawesi, también conocidas como las Islas Celebes. En el yacimiento de Callao, encontramos la prueba de la presencia de homínidos aún más antigua. Se trata de herramientas de piedra con una antigüedad de casi 1,5 millones de años. Este hallazgo sugiere que los homínidos primitivos, cuya identidad sigue siendo un misterio en Sulawesi, realizaron una importante travesía marítima para llegar a la isla mucho antes de lo que se estimaba. Y también en Indonesia, cerca de la isla de Java. Nos enfocaremos en el estrecho de Madura. Este estrecho fue parte del antiguo continente sumergido de Sundaland. En el lecho marino, en lo que alguna vez fueran los valles de Sundaland, se descubrieron restos óseos de homínidos, específicamente del Homo erectus, datados entre unos 140.000 años. Estos últimos supervivientes del Homo erectus en Asia coexistieron y se superpusieron cronológicamente con la expansión del Homo sapiens y con parientes como los denisovianos. La evidencia
en el sudeste asiático subraya un panorama de evolución humana multirregional y mucho más complejo de lo que creíamos. Esto implica que el desarrollo del Homo sapiens, tal como lo conocemos hoy, pudo haber tenido una raíz paralela a la de África, una evolución donde prosperó este ancestro perdido que hoy vincula a los aborígenes australianos, a los nativos de Papúa Nueva Guinea, con las tribus más aisladas de la India y la Amazonía. ¿Es esta la huella de una civilización perdida a escala global? Esta sombra de un pueblo fantasma, al que los investigadores han denominado población I, de Ipicuaera, que significa ancestro en tupí, es una huella genética, un marcador, compartido entre los pueblos indígenas de Sudamérica y los grupos de Oceanía, como los Songhe, los aborígenes australianos y de Papúa, lo que revela una conexión de miles de años entre estos continentes. Y aunque la datación exacta aún no está confirmada, es probable que los portadores de esta ascendencia hayan llegado a la Amazonía hace aproximadamente 15.000 años o incluso antes. Ahora, para dimensionar la antigüedad y la sofisticación de estos pueblos en esta época remota, dirijámonos una vez más hacia Indonesia, cerca de las Islas de Flores, donde se han encontrado los restos del Homo floresiensis, también llamado el Hobbit, los restos de un esqueleto con antigüedad de aproximadamente de 60.000 años, que se han encontrado en la cueva del Liang Hua. Hacia el este, encontramos también la cueva de Mac Pan, en la isla de Alor, donde se han encontrado los restos óseos modificados de al menos 13.000 años, además de diversas herramientas que nos señalan una ocupación muchísimo más temprana. Pero eso no es todo. Un artículo nos muestra que esta costumbre funeraria o ritos funerarios estaba presente en todo el sudeste asiático y el sur de China hace al menos 14.000 años, lo que sugiere una ocupación mucho más temprana y prácticas culturales sofisticadas. Se remarca la similitud de estos ritos de momificación, especialmente el ahumado, con las prácticas funerarias encontradas en otros pueblos de la región, como Papúa, las Filipinas y también con ciertas tradiciones en Australia. Esto nos indica que estos pueblos ya poseían una sociedad estructurada, con rituales mortuorios complejos que de forma asombrosa se replicarían milenios después al otro lado de los océanos. Y es que no podemos descartar que los chinchorros, así como otros pueblos de la costa pacífica de América y sus momias, no solo estén relacionadas, sino que sean una continuidad y un eco de estas civilizaciones de navegantes antiguos que se desplazaban buscando tierras más altas, hasta la Amazonía. Y es que ahora sabemos que la capacidad de navegación de estas antiguas culturas era mucho más avanzada de lo que se pensaba. Los ancestros de los aborígenes australianos ya habían cruzado hace más de 60.000 años desde Sundaland a Sahul, Australia y Papúa Nueva Guinea, a través del estrecho de Wallace, una brecha marítima que incluso en esos tiempos superaba los 100 kilómetros de distancia. Esto es casi 45.000 años antes que las migraciones propuestas hacia América. Estos pueblos del trópico vivían en una situación privilegiada, ideal para el desarrollo de una cultura y civilización costera. Pero entonces algo cambió. El aumento del nivel del mar comenzó a inundar los vastos valles de Sundaland. Ahora pongámonos en su lugar. ¿Por qué un pueblo asentado en un valle, cerca de la costa, en un clima tropical, una cultura de navegantes y dependiente de los recursos del mar, iba a adentrarse a las frías estepas de Siberia, y todo para cruzar un estrecho congelado? Sería un acto ilógico. La ruta más plausible es seguir lo que sus ancestros habían hecho por miles de años: navegar. Navegar y buscar tierras cálidas y protegidas que sobrevivieran a la inundación que azotaba sus valles. ¿Y cómo se logra una travesía de esta magnitud hace 15.000 años? La respuesta está bajo el mar. La navegación fue un viaje logístico a través de archipiélagos que hoy yacen sumergidos, como la cadena de montañas submarinas de Nazca y de la cordillera de Salas y Gómez, que pudo haber conectado Sudamérica con Polinesia, no de forma lineal, sino como una gran cadena de islas, en un clima cálido,
a un nivel del mar muy diferente, explotando los recursos marinos. El viaje era posible, incluso inevitable. Esta épica migración desde el mar hasta las tierras altas andinas y luego a la Amazonía resuena en las leyendas antiguas. Las historias de los 7 sabios en Mesopotamia y la India, o la figura de Viracocha en los Andes, que emerge del mar trayendo conocimientos para fundar las civilizaciones andinas. Una migración a través del Océano Pacífico y de los Andes, dejando un patrón megalítico y de costumbres, deidades y ritos funerarios singulares, para llegar finalmente a la Amazonía, donde estas costumbres sobreviven aún hoy, después de miles de años, así como la singular huella genética de I. La conclusión es clara: la Amazonía y los Andes guardan la clave genética y cultural. Estamos siguiendo la huella de una civilización que llegó al continente hace milenios y que sembró la semilla de las culturas preamericanas. Pero ¿qué mensaje nos dejaron que fuera capaz de desafiar el paso del tiempo? En nuestro próximo capítulo vamos a desenterrar las evidencias que unen estas migraciones con las construcciones megalíticas a nivel global. Seguiremos el rastro de la evidencia megalítica global, desde Turquía a la India, Japón, el sudeste asiático, Polinesia, Isla de Pascua, hasta los Andes. Así que recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse para que reciban la notificación del próximo capítulo.